garantías de propiedad intelectual y de copyright y de copias, qué es lo que pasa cuando uno copia a alguien, y también incluyó un montón de discusiones y exposiciones en galería. Teníamos una colección enorme de libros que han sido pirateados. Pero lo que pasa más y más es que este tipo de evento chiquito, cerrado, el escribir, más y más me parecía mucho más interesante que este tipo de proyecto dentro de la galería. Entonces, después de varios años haciendo eso, dejé de hacer esas cosas y fui a hacer un doctorado, en el cual en realidad nunca lo terminé, en estudios latinoamericanos. Y cuando regresé a pensar en arte, decidí que en realidad estaba muy decepcionada con la idea de la visibilidad, que los dos proyectos, el proyecto de los libros piratas y el proyecto de Invisible Cities of Parenthood, eran proyectos que tenían mucha fe en que si uno hace las cosas visibles, las cosas van a cambiar. O sea, que el problema de la universidad cerrando la guardería o cerrando la biblioteca, o de los alumnos no queriendo, que no les importa que las mujeres que tengan hijos no puedan, o diferentes personas que tienen que cuidar a alguien no pueden regresar a la universidad, no era un problema de visibilidad, era un problema de que no les importa. O sea, en mi cabeza, algo, yo creo que me di cuenta que no había entendido exactamente cuál era el problema. Am, y ahí está un libro de teoría estética, que es de una escritora que se llama Tina Post, salió el año pasado, creo. Es muy interesante, que se llama Deadpan, The Aesthetics of Lacking Expression, y ella habla de dos calidades del arte que me parece muy interesante, es la invisibilidad y la transparencia. La invisibilidad, en términos de invisibilidad social, de qué es lo que es, si tú ocupas una posición donde eres socialmente invisible, cómo puedes como artista trabajar y abrazar esa invisibilidad social. Y la otra es la idea de transparencia, no transparencia como uno piensa en términos de que todo el mundo tiene que tener acceso a toda la información, pero transparencia en cómo produces objetos que algunas personas lo ven y otras personas no los ven. Otras personas los ven a través de ese objeto. Y a mí esa idea me gusta mucho, y la idea de repente pensar en el arte como la creación de infraestructuras o la creación de cosas que son invisibles, que no necesariamente se notan, pero que generan la posibilidad de otras políticas, otras estéticas de existir en el mundo. Y la idea de que en vez de estar combatiendo las cosas que no estaban funcionando, cómo hacer cambios que son tan invisibles y tan cómodos de cierta forma, que pueden hacer cambios mucho más profundos. Bueno, en eso, Gasos, que es un espacio artístico súper interesante, cerca de donde yo vivo además, que es una cosa que me interesa mucho, o sea, es parte de mi comunidad. Yo había ido pensando quería hacer un proyecto con la escuela de mi hijo, básicamente. Entonces fui a Gasos, porque en realidad, no sé, a veces me falta un poco vergüenza para esas cosas. Nada más fui y dije, mira, estoy pensando en este proyecto. Y el curador de Gasos en ese momento me dijo, bueno, Andrea, la verdad es que no, nosotros paramos de hacer proyectos de participación hace unos años, y ahora hemos recomenzado, hemos hecho uno, pero nuestro funding nos dijo que en vez de, que no tenemos un sistema de evaluación sólido, entonces en vez de darnos funding para un proyecto artístico a largo plazo, que es lo que a mí me interesaría, nos han dado funding para hacer 2 proyectos cortos y contratar a un evaluador profesional a que diseñe nuestro proceso de evaluación. Decía, muy bien, fui, lo pensé, y hablé con mi amigo Ross Jardine, que es con el que hago, tengo un reading group que lo hacen solo yo y él leyendo libros hace mucho tiempo. Y Ross trabaja con el gobierno municipal, con el alcalde. Él trabaja diseñando políticas, investigando políticas. Y dijimos, wow, y de repente, si aplicamos para el empleo del evaluador compartido, es una cosa común aquí en Inglaterra, para varios empleos tú puedes compartir el empleo.
Entonces, nos pasamos, yo soy súper nerd, él es súper nerd, nos pasamos como un mes estudiando evaluaciones y leyendo las evaluaciones las puedes encontrar online, las evaluaciones de instituciones como el Tate o Analfini, estudiando teorías de evaluación. De repente hay varias personas que vienen de educación, leí un montón de evaluaciones sobre políticas educacionales que en realidad son mucho más interesantes que las evaluaciones y mucho más críticas que lo que hay sobre evaluaciones de instituciones artísticas. Y aplicamos al empleo, o sea, de verdad fue una entrevista de empleo y tuvimos que pasar por todo el proceso de empleo, con la idea de que nosotros queríamos hacer una evaluación basada en métodos de prácticas sociales y métodos de pedagogía radical. O sea, y eso es una de las cosas que me anima mucho. No sé cómo va a ser las preguntas, pero yo creo que hay una parte súper Latinoamérica en mi trabajo, que aquí a veces a las personas les parece que es súper extraño, que soy solo yo, pero yo pienso que en realidad viene de haber crecido en Perú y en Brasil, donde hay las pedagogías radicales fueron parte de mi educación normal. O sea, mi educación en la escuela, en la universidad, estaba llena de gente que veía la pedagogía como un sitio de posibilidades intelectuales radicales. Ah, creo que es la primera vez que, como hicimos el proyecto público, entonces tiene una pequeña descripción de qué es lo que queríamos. Y la idea era cómo hacer una evaluación que en vez de que sea una idea extractivista, o sea, de repente, no sé cuán específico eso es para Inglaterra en relación a Argentina. En relación a Europa es bastante diferente. Por ejemplo, las instituciones europeas normalmente tienen evaluaciones mucho menos cuantitativas que las evaluaciones inglesas. Pero las evaluaciones inglesas normalmente tú tienes que decir, bueno, nosotros tuvimos 150 participantes que dijeron que los hicimos muy felices, que no han estado en galerías en los últimos 2 años, y pucha, si hacen parte de una categoría minoritaria, extra bonus. O sea, es como una comercialización de las identidades y de las condiciones de las personas, que es totalmente desinteresada en las realidades locales, y que existe para que alguien que es muy, 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 muy distante de ese proceso pueda juntar unos números y pensar, wow, nosotros estamos haciendo algo muy bueno. Y la idea era desarmar eso y pensar en la evaluación como un proceso donde la institución, junto con las personas de la comunidad, de su comunidad, de las personas interesadas, pudieran colectivamente construir una teoría sobre qué es lo que la institución hace y qué es lo que la institución debería hacer y cómo podemos hacerlo diferente o qué nos interesa, hacer como un espacio de discusiones. Entonces, varias cosas funcionaron, varias cosas fallaron terriblemente. A cada mes escribíamos una newsletter, Ross y yo, y hablábamos sobre el proyecto. Entonces el proyecto fue abierto durante todos los años, o sea que todas las veces que fallamos en público, bien bonito. Esta es una sobre la idea del Estado como la audiencia de la evaluación. El texto es sobre una evaluación fantástica que hizo el gobierno radical de Londres en los años 80 cuando lo cerraron, que tenía un funding muy interesante para artes, y es un report que es lleno de todas las cosas que hicieron mal, y me encanta porque es súper raro eso. Y es súper interesante porque cuando empiezan a analizar las cosas que hicieron mal y las cosas como trataron de corregirlas y como salieron mal otra vez, y así es como uno aprende. Pero las evaluaciones aquí por lo menos no son así. Las evaluaciones son siempre qué buenos somos. Tiene cosas que estaban pasando locales, como este playground local con los que todavía trabajamos, que estaban pasando por un momento súper difícil. Estábamos tratando de pensar si podíamos producir datos para ayudarlos. Ross está hablando sobre su proyecto con Justicia, Justice for Domestic Workers, es esa unión, ese sindicato de domésticas con el que él se juntó a parte de su junta, y también estaban trabajando en cómo
hacer surveys y evaluaciones donde ellos producieran la información para que ellos pudieran usar la información para otras cosas y cuál es la diferencia entre ese tipo de información y la información que normalmente se produce cuando el gobierno, el Estado trata de investigar esas informaciones. Son enormes los newsletters. Organizamos un montón de eventos. Este es un evento con Gustavo Vidigal, que es un sociólogo brasileño que fue parte del proyecto que diseñó las políticas culturales en Brasil, que fue un proyecto participativo enorme, donde tenían una escuela para cada estado y juntaban 300, 400 personas para escribir las políticas culturales juntas en grupos de 30 personas. Es un proyecto súper interesante. Entonces, para hablar sobre cómo uno puede hacer esas cosas colaborativamente. Diseñamos el framework de evaluación, que es público y está en Gasworks, y que en realidad es una serie de preguntas y cuestiones sobre cómo pensar la evaluación y preguntas bastante básicas, pero que en realidad normalmente no se hacen sobre, ¿no? ¿Quién estamos evaluando? ¿Quién está junto con nosotros cuando estamos evaluando? ¿Quién estamos como mirando, extrayendo la información? ¿Quién va a leer esos reportes? Y esa idea de siempre estar pensando juntos. Y lo que fue el mayor suceso de todos fue la Junta Asesora de Participación, que todavía existe en Gasworks y se junta una vez al mes. Y son participantes de proyectos del pasado, son artistas del pasado y el presente, son representantes de Gasworks. O sea, es una variedad de gente y nos juntamos como por 1 hora y media y es como, o sea, yo digo que es como un seminario de universitario en realidad y me encanta, para mí es mi día más feliz del mes, porque siempre hay un montón de cosas interesantes y siempre, entonces nosotros miramos, el artista nos habla de lo que está haciendo, cuáles son cómo han ido sus proyectos, qué han hecho, y nosotros preguntamos y conversamos y decimos, uy, eso es interesante, deberíamos hacerlo. Hoy día tuvimos y hubo unas cuestiones súper interesantes sobre, el sábado hubo un evento que fue bastante diferente porque fue fuera de la galería en el parque y fue mezclado y como que no era muy claro qué es lo que uno tenía que hacer y en realidad funcionó súper bien y fue una conversación súper interesante sobre cómo comparar eso con los proyectos que hacemos siempre, cómo eso puede informar los proyectos en el futuro. Y Ana, que es miembro de la Junta, está aquí, entonces de aquí a 2 minutos ella puede hablar un poco sobre eso. Y esa es la última cosa, que es el reporte que nosotros producimos y después de esto no se produció así, pero justo hoy día Javiera, que no sé si está aquí también se va a juntar, pero que ahora lidera la Junta de Evaluación en Gasworks, lo va a implementar otra vez, que es la idea de comisionar a las personas personas que participaron en los proyectos para que escriban sobre la experiencia de los proyectos. Entonces, la Junta decide ciertas preguntas, son preguntas bastante generales. Entonces, por ejemplo, ¿cuál vas antes? ¿Cuáles fueron las estructuras, los objetos y las prácticas que dejamos? O sea, las cosas que justamente esos proyectos de evaluación que son distantes no les interesan y no se registran. Y ese es el texto que escribió Ana, que es de AMPLA, que en realidad hoy día Ana es la representante de AMPLA, que es la Asociación de Madres y Padres Latinoamericanos, en el board de Gasworks. Ana, no sé si te quieres hablar un poco de presentarte, porque de repente en las preguntas, especialmente, yo creo que alguien puede tener preguntas para sobre tu experiencia. Sí, buenas noches. Pues yo soy Ana Clavijo, soy fundadora de la asociación AMPLA. Esta asociación la hemos fundado para la comunidad latinoamericana, todos los inmigrantes que hemos llegado aquí a Londres. Entonces, esta gran oportunidad con Gasworks, con el Boro, nos dio como la entrada a la puerta para nosotros adquirir recursos de conocimientos. Nosotras somos empíricas, casi todas somos madres, mayores, trabajamos, pero queremos que la sociedad latinoamericana sea visible ante esta sociedad de Londres, que es muy difícil como compaginar nuestros trabajos con nuestra vida
pero nuestros sueños, porque hay muchas personas que dejan de hacer sus cosas, que los anhelos, lo que han estudiado, lo que han practicado, por la necesidad económica del día a día. Al poder yo estar en el boro y al poder yo adquirir esos utensilios como para aprender y llevarlos a Ampla y hacer de ellos útiles para todas nosotras. Entonces, cada artista y cada boro ha sido una experiencia maravillosa para mí, porque uno de los que hemos podido usar mucho fue el podcast, que ahí hicimos mucho sobre la vivienda, porque aquí en Londres hay muchas cosas que no son normales en la vivienda. Entonces pudimos transmitir con los podcasts a la comunidad de los requisitos y las leyes y reglamentos que hay para la vivienda. Entonces, todas estas reuniones, los artistas y todo lo que hemos podido hacer con Gaswork, porque nos han ayudado mucho, nos han dado muchos talleres, nos han enriquecido mucho a nosotros, la sociedad latinoamericana, que es la que queremos, o sea, que nosotros queremos impulsar a que sean parte de lo que se vive de la sociedad cultural en Londres. Y pues ya que Gasboard y el Boro me han dado la oportunidad, ahí seguimos. El sábado pasado fue muy bonito porque no fue algo como vamos a hacer esto, no fue nada como incluido, sino todos estábamos disfrutando y el momento era de compartir y el estar hablando del tema afuera, elevando las cometas con las hamacas, fue algo como tan familiar que se hizo ese ambiente fue bueno para los jóvenes porque se habló sobre el sindicato y era dirigido para los jóvenes. Los jóvenes casi nunca quieren escuchar, pero estaban muy receptivos en la forma que le llevaron el mensaje a los artistas y eso fue fantástico ese día. Es lo que yo puedo aportar en mi experiencia. Oye, voy a decir que Ampla también trae un montón a Gasforce, o sea, yo digo trae, yo ni siquiera soy parte de Gasforce más, pero igual, pero le da a Gasforce, por ejemplo, el podcast que Ana está diciendo fue súper interesante, fue el segundo proyecto en cuanto estábamos haciendo la evaluación, y fueron dos artistas que estaban, Amy Ruth de Alternative School of Economics, que estaban haciendo un podcast sobre economía feminista y querían entrevistar a Ampla. Entonces Ampla como que hizo un cambio. Dijo, ustedes nos entrevistan, pero nos enseñan a hacer el podcast. Y Ampla entonces usó ese conocimiento para hacer ese podcast que es increíble. Son unos archivos de sonido que se transmiten vía WhatsApp con esas informaciones sobre habitación. Pero ahí entonces Gasforce contrató a Ampla para que 4 veces al año, cuando hacían sus exposiciones, Ampla hiciera un podcast de review de la exposición en español para que circulara en los WhatsApp latinoamericanos en Londres. Y son lo máximo, vale la pena escuchar porque son súper interesantes. Si tú no, o sea, a mí me encanta porque Ampla lleva el arte muy a serio y a veces hay cosas que yo no llevo tan a serio, o sea, no sé, yo soy medio malmorienta para el arte y de repente cuando estoy con ustedes escucho y digo, wow, sí, tienes razón, de verdad, eso es bien interesante. Como, son lecturas diferentes de repente que traen otro tipo de experiencia y eso a la exposición. Entonces, solo para decir que yo creo que Gasford también gana un montón de tener Ampla, ¿no? Como un grupo con que colaboran ya hace mucho tiempo. Y el board es una manera muy bonita de mantener esas relaciones a largo plazo, yo creo. Yo creo que de repente paramos de hablar y respondo preguntas. Perdón si no, yo voy a seguir hablando por horas. Acá hay felicitaciones por el proyecto. No, si querés avanzar, Andrea, con la presentación o no sé si tenés más para mostrar. No, yo solo tenía sobre las cosas que
Creo que tengo, espera. Lo que estoy haciendo ahora que de repente no es tan interesante, de repente es más interesante hablar sobre la evaluación. Hay tanta gente aquí que de repente no sé qué preguntas tienen o de qué quieren hablar más profundamente. Bueno, dejamos abierto el chat para quienes quieran intervenir. Y no, yo más que nada quería hacerte una pregunta un poco más general. O sea, vos venís como de por ahí venías de organizar eventos más públicos, más abiertos, y de repente te volcás a una situación más digamos, no tan visible. Vos hablás de invisibilidad también, y el proceso de evaluación quizás un poco tiene que ver con eso, ¿no? Con el hecho de por ahí, eh, digo, una vez que sucede el proyecto, bueno, ya ocuparte de arrojar una mirada un poco más crítica sobre lo que sucedió, involucrar a otros agentes y demás. ¿Cómo tu experiencia en este proyecto de Gasworks influye en tu experiencia como docente? O sea, ¿qué de todo esto vos, si hay algo de esto que vos en algún punto lo incluís en no, en tu labor más académica, o de qué forma también? Si esto, porque yo pienso más que nada en la formación por ahí de quienes trabajamos en museos y demás, y la evaluación no es un punto que digamos, se jerarquice demasiado, ¿no? Como las metodologías o las formas que uno puede evaluar un proyecto, en el caso de lo que estoy hablando, un proyecto que tiene que ver con arte y educación, o que se trabaja quizás desde museos y demás. ¿De qué forma, si es que tenés esa experiencia, compartís esto en un ámbito más académico? ¿Cómo lo formulás en esos términos? Yo creo que es interesante. Yo creo que es más que el proyecto de evaluación me ayuda a tener bien claro para mí, para mis estudiantes, que sus notas no son representativas de lo que, necesariamente lo que es importante, o que no cubren todo lo que ellos tienen, no les dan valor a ellos. O sea, ellos no son un B o un A o un C, ¿no? Y tener esas discusiones bien claras de que las notas están midiendo cosas bastante específicas, que son básicamente, de cierta manera son random. O sea, alguien en algún sitio decidió que esa es la manera de medir ciertas cosas, y que eso es lo que importa, y eso es lo que importa. Yo creo que esa es una conversación interesante. Yo creo que otra vez por ser en Inglaterra, donde uno está respondiendo surveys todo el tiempo. O sea, tú vas a cualquier galería pública. O sea, yo he ido a galerías públicas como mis estudiantes, y las personas vienen y dicen, por favor, llene esta, ¿no? Que dice, ¿cuál es tu edad? ¿Cómo te identificas? ¿Te ha gustado la exposición? Otra vez, hay todas esas cuestiones de afectos y feeling que a mí me molestan un montón, tipo, ¿te hizo feliz la exposición? Pues para mí totalmente no hace el menor sentido. Pero entonces ellos también aprenden a tener una relación cínica con eso, ¿no? Es que es súper interesante, porque cuando he ido con ellos y dice, bueno, hay que llenarlo, me dicen, sí, sí, Andrea, nosotros sabemos. Tú lo llenas y dices que todo está muy bonito, porque no importa. Lo que importa es que si tú dices que está mal, lo van a cerrar. O sea, nadie usa esto para hacer que la institución sea mejor o para pensar la institución. No, eso solo existe para que las personas en el poder tengan una disculpa para poder cerrar esos espacios públicos. Y lo importante es mantener esos espacios públicos abiertos. O sea, la discusión de si está funcionando, no, cuáles son los problemas, eso tiene que ser personalmente. Eso me gusta un montón, en realidad. Y yo creo que hay parte de eso en las clases. Y la otra cosa es esto de tratar esas maneras de trabajar que son más invisibles, indirectas, sino, entonces uno de los proyectos que ahora, que justo acabo de terminar, probablemente lo voy a hacer, se llama 10 textos en escultura, y es un proyecto con un amigo, Matthew de Cresson Gerardo, y es un podcast, está online, y nosotros leemos 2 textos y los discutimos, y son textos como para entender cuestiones básicas de escultura. Pero la idea es que sus estudiantes y mis estudiantes les
cuesta mucho leer. Les cuesta mucho leer porque la educación en Inglaterra ha cambiado en los últimos 10 años y la manera como uno aprende a leer aquí en la escuela secundaria es que tú lees y todos entienden la misma cosa de un texto. Hay una manera muy específica de entender los significados de un texto y tú solo tienes que hacer eso. Y no hay espacio para que tú tengas los textos que te gustan o lo que no te gustan, o que tengas tu propia opinión o que traigas tu conocimiento. Entonces, si hasta los 19 años nunca has tenido que hacer eso, es súper difícil en la universidad, cuando tienes que escribir un ensayo o algo, que de repente no quieran que tengas esa libertad con tu lectura. Entonces, la idea era modelar esos procesos en vez de estarles diciendo, tienen que ser más críticos. ¿Por qué no son críticos? Uh, y abrirlos y enseñar a los estudiantes que los textos son instables, que las personas lo entienden diferentes, que hay cosas que está bien que no te gusta, que un texto te parece estúpido, aunque a todo el mundo le parece importante. Y cómo articulas por qué te parece estúpido y comienzas a poner la atención y decir, wow, ok, no es solo que me parece estúpido, es que este texto está haciendo esto de esta manera o no. Y eso ha sido súper interesante porque es una manera de trabajar con ellos fuera del ambiente educacional, o sea, no es algo que es obligatorio, no es algo que está en el currículo, es algo que lo hacemos nomás. No es algo que es combativo en ese sentido de hacer visible ese problema, pero es una manera de hacer algo que es divertido y es chistoso y les gusta, y al mismo tiempo como que va cambiando poco a poco las estructuras de cómo lo que uno piensa que es posible. Creo que eso. No sé si eso responde a tu pregunta, pero sí. Sí, ahí en un momento vos pasaste un slide de una publicación, creo que era Evaluation Framework, ¿no? Como marcos para la evaluación. Y hay una serie de preguntas bastante interesantes, entre ellas, ¿qué medir? ¿Cómo medirlo? ¿Por qué medirlo? O sea, aparece un hincapié bastante en el porqué de la evaluación, en el por qué se mide lo que se mide. Eh, Digo, como revisar ese objetivo o ese sentido de la evaluación más allá de el afirmar qué bueno que está nuestro proyecto o o pensando en los sponsors, ¿no? Como de justificar un poco qué sé yo, el dinero recibido. Me parece que esas preguntas creo que podríamos hacerlas todos ahora en el chat y nos llevaría a algo bastante interesante. Igual tenemos algunas en el chat, me parece, Nati. Sí. Bueno, voy a empezar por la última. Hola Andrea, gracias por la charla, muy bueno escucharte. Quizás si pudieras hablar un poquito más sobre los logros y fallos y qué de los fallos pueden ser logros del proyecto en Gasworks. Se agradecería, dice Cayo Norato. Yo creo que varios de las fallas fueron... Hay una cierta idea de la que yo también soy culpable a veces cuando eres artista y trabajas en prácticas sociales, que tú crees que a las personas quieren participar o que hay algo inherente, bueno, en hacer un espacio para que otras personas hagan cosas contigo, cuando en realidad muchas veces las personas no quieren hacer cosas contigo y tienen mucha buena razón para no hacer cosas contigo. Entonces yo creo que varias de las fallas fueron en ese, como encontrar una manera de trabajar en que fuera una situación que fuera divertida, no divertida es una palabra rara, pero estoy pensando en enjoyable, que sea interesante para todo el mundo. Entonces hicimos cosas, hoy día justo estaba buscando a ver si encontraba la publicación del GLC para enseñarla y encontré un montón de tarjetas, impresiones que hice. En algún momento, Ross y yo, porque pensamos, uy, vamos a hacer todos estos como modelos de documentos donde dice, ay, podemos grabar esto, y hay como un texto de cuáles son las problemáticas de grabar o no, nosotros nos gustaría escuchar sobre qué te parecieron las cosas y tiene un montón de preguntas. Y nadie nunca llenó ninguno de esos. O sea, lo hicimos como para tres eventos y fueron un fracaso total, total. Las primeras reuniones de la Junta de Evaluación, nadie fue. Como las 3 meses, nadie fue. Y fue un trabajo, bueno, primero porque es una cosa súper complicada de explicar. De repente Ana puede hablar un poco de eso, pero es como
¿qué es la junta de evaluaciones? Bien, ahora es más fácil porque ahora hay un grupo ya que se junta, entonces es fácil convidar a alguien a que venga y viene una vez a la reunión y ve cómo es y se junta, pero no todavía nada. Entonces la idea es decir, no vengan, porque nosotros vamos a hacer teoría juntos. No vengan, porque después las horas no estaban bien, después no habíamos pensado que, pucha, hay que apoyar y hay que conseguir suficiente plata para que las personas no tengan que pagar para venir a la reunión de evaluación. O, um, pero para mí, o sea, la Junta de Evaluación es muy inspirada en un proyecto que una curadora de prácticas sociales de Londres que se llama Jana Graham, que me encanta, um, hizo un proyecto que se llama Center for Possible Studies. Y cuando yo estaba haciendo mi proyecto en el showroom, que fue justo después de mi maestría, un amigo me convidó a ir a sus reuniones y tenía unas reuniones cerradas donde los artistas que estaban trabajando con el Serpentina es mucho más grande que Gasworks, o sea, trabaja un montón de gente ahí, trabajan varios artistas. Y los grupos con los que estaban trabajando se juntaban a discutir los proyectos. Entonces yo fui y estaba viendo una pelea, no, pero pelea, entre los curadores de Serpentine, que eran como 4 o 5, y un grupo de jóvenes que había hecho el proyecto del último artista. Y el grupo de curadores estaba tipo, ese proyecto fue horrible, fue horrible. Ese artista hizo exactamente la misma película en la Bienal de Venecia o cualquier cosa y simplemente lo ha hecho otra vez con los jóvenes. Y los jóvenes estaban, no, ustedes nos traen todas estas personas raras y quieren hacer proyectos que no son para nada, en cuanto a que este proyecto nos ha enseñado a usar cámaras y hemos hecho películas y nos ha encantado. Y fue una pelea súper intensa para decidir, para entender y como que aceptar, encontrar una manera de aceptar las dos posiciones. Y yo salí y dije, wow, Jana, ¿cómo haces eso? O sea, ¿cómo consigues que las personas se peleen y discutan las cosas? Y me dijo, Andrea, el primer año nadie vino a las reuniones. El segundo año venían las personas, nadie decía nada. El tercer año, uy, que comiencen a conversar. Al cuarto año, ahí sí todo el mundo ya estaba listo para pelear y decir lo que quieren y lo que no quieren. Y entonces eso fue muy importante en Gasworks, porque cuando el director de Gasworks y la deputy director, o sea, mis jefes, fueron a la tercera reunión donde no vino nadie y estaban en pánico de, Andrea, paramos esto. Y estaban, no, porque Jana Graham dijo que uno tiene que seguir haciendo y seguir tratando, o sea, no regresar y decir, ¿por qué no vinieron? O sea, ¿les gustaría venir? ¿No les gustaría venir? ¿Te parece? Entonces alguien dice, ah, pucha, Andrea, justo ese día es el día que trabajo, o no puedo ir, entonces lo cambias y lo vas cambiando hasta que... Pero no sé, Ana, de repente tú puedes decir, ¿por qué viniste a la junta? ¿Cómo viniste? ¿Y qué te...? Yo en relación a esto que estás contando Claro, tengo... Ay, perdón, hiciste una Ana, pregunta. sí. sí. Ay, perdón. Pues eh, lo interesante cuando yo empecé a ir era que siempre sacábamos cosas positivas y siempre aprendíamos. De un artista aprendíamos algo y de los errores también aprendíamos, porque los métodos de todos los artistas eran diferentes, entonces el poder comprender lo que quería hacer el artista y llevarlo a un escenario nos ayudaba a nosotros a entender cómo cambiar o evaluar al próximo artista. Entonces, cada evaluación nos enriquece en conocimientos y nosotros podemos de pronto aportar también nuestra opinión al artista o cómo elaborar los proyectos que tenemos en mente. Entonces, eso es emocionante porque el escuchar al uno, el escuchar al artista, son mentes diferentes, planes diferentes, pero con un mismo fin. Entonces, es bonito que nosotros nos juntemos a elaborar una sola cosa con muchos propósitos o con muchos planes. Entonces, poder llegar y concretar algo es maravilloso y eso es lo que más me ha enriquecido. Poder adquirir conocimientos y estar de acuerdo con alguien que de pronto a mí no me parecía, pero al verlo cuando lo exponen es diferente.
Así. Eso es lo que es difícil, era difícil de explicar porque no existía todavía. Yo creo que ahora es más fácil porque ahora, ¿no? Hay como una experiencia donde las personas pueden decir, oye, sí, no, ven, ven, porque sí, sí, pero... pero tú vas a decir algo, Rosario. No, en relación a lo que comentaban y sobre todo a lo último que habías comentado vos, el factor tiempo, ¿no? En los proyectos en general, cómo hay que darles tiempo nada, para crear ese espacio. A veces al principio es difícil, pero si uno abandona en la primera señal de que eso por ahí no está funcionando tan bien, tampoco uno le da la posibilidad, ¿no? Y volviendo al listado de preguntas que habías compartido en el slide anterior, en una de las preguntas dice, ¿cómo existe tu evaluación en el tiempo? ¿No? O sea, y me gustaría que un poco desarrolles en qué sentido se estaba proponiendo esto. En parte en este sentido, quizás de instalar una cultura de evaluación alternativa, diferente, y cómo eso, al involucrar una dinámica social, digamos, una dinámica de participación, no es llenar un formulario, sino requiere tiempo, requiere energía, requiere presencia, etcétera. Necesita tiempo, pero al mismo tiempo también, cómo, no sé si implica esta pregunta por ejemplo, un plan a largo plazo de evaluación? O sea, ¿cómo incide el factor tiempo en la evaluación general? ¿Cuál es tu mirada acerca de eso? Yo creo que, o sea, una de las cosas que es importante en la cuestión de tiempo es esa cuestión de que el impacto de algunos proyectos demora años para que se manifieste y esto no hace que ese impacto sea menos importante. Y a veces, otra vez, en el espacio, en la manera como se hace evaluación en Inglaterra, donde es proyecto a proyecto, tú solo ves el resultado automático, o sea, que pasa en ese momento. Pero de repente, por ejemplo, hace 2 semanas, 3 semanas, Ampla fue a visitar no, solo la exposición de graduados de mi universidad, de Bellas Artes. Y fue súper bonito porque hay un montón de jóvenes de repente que han estado haciendo cosas en Gasworks por 4 años y yo estoy, uy, sí, vamos a tener más artistas jóvenes latinoamericanos en Inglaterra, por favor, ¿no? Y de repente ese es un efecto de ese proyecto que fue hace 4 años. Y es muy triste que esas cosas no sean registradas y reconocidas como parte de esos proyectos, pero que solo se registren otra vez, ¿no? ¿Cuántas personas pasaron por la puerta, no pasaron por la puerta? Y no esos ecos. Para mí esos ecos son la parte más bonita de esos proyectos, o sea, que todavía estamos, ¿no? Somos parte Ana es parte de mi vida y esa parte de la vida de Ana, de cierta forma. Y eso solo puede existir por esos proyectos y por la Junta y por todas esas cosas, pero... Sí. Yo también te quería decir algo, Andrea. Me pareció excelente la exposición. Y la primera vez también que leí un texto tuyo fue también gracias a Florencia Portocarrero, también por un textito que una vez ella me mandó de manifestaciones públicas de afecto, me acuerdo, que ese texto también tenía algo de lo que a mí me interesa mucho también trabajar de forma institucional, que tiene que ver con las políticas del malestar. Entonces ahí tú tenías un texto muy interesante que después lo voy a poner también acá en el chat para que lo puedan tener el PDF. Es un texto que narra la experiencia traumática de enfrentarse como inmigrante también a un país extranjero, instalarse como artista y a la vez con la rabia, porque me acuerdo que se repite muchas veces en el texto, como lo dijiste al inicio, la rabia, generar políticas y políticas también públicas que a mí me interesaron a niveles de evolución, porque también giran hacia también lo performático. O sea, tiene una instancia de nivel pedagógico la evaluación, pero a la vez tiene algo especulativo y performático. O sea, que hay muchas nociones que creo que en la forma de evaluación no son cuantificables tampoco. Entonces, ustedes también, o en tu proceso de trabajo, trabajan mucho también con lo que no es cuantificable. Y en ese punto que no es cuantificable, obviamente que para la institución muchas veces va a funcionar como un error o va a funcionar como un ruido que no
no puede ser traducido. Entonces, desde ese lugar también te quería también como preguntar, ¿cuánto incidió también como tu práctica artística también? Como en esta forma de empezar a pensar formas también de hospitalidad, que a mí me interesa mucho también, como Rosario dijo, para el segundo semestre también del programa Reset, la mayoría del programa conceptual o de la curaduría expandida va a estar pensado en curadores que trabajan formas de hospitalidad y formas de convivencia más que curaduría de objetos o de exhibiciones. Entonces, esto también nos da una puerta para el trabajo también que viene. O sea, quería preguntarte sobre eso. Sí, es interesante. O sea, yo tengo una amiga que en realidad es parte del board también, la Miss Bayar, porque ella hace la asesoría de salud mental, porque varios de esos proyectos, su funding es relacionado con salud mental. Y ella detesta la idea de la evaluación, detesta, porque dice que por llamarlo evaluación, hay como que una esperanza de que esas cosas que no son cuantificables pudieran ser cuantificables, y que ese es un problema, porque en realidad lo importante es mantener esas cosas no cuantificables y mantener ese espacio de independencia. Y, o sea, todavía peleamos un montón, en ese sentido de pelear bonito, tipo Jana Graham, no peleamos feo, pero yo creo que... no sé si te entiendo muy bien lo performativo, pero la manera como yo lo pienso en términos de infraestructura, y eso es que la evaluación es una infraestructura, y yo lo veo como esa infraestructura como mi trabajo, como una estética, porque produce una estética en el mundo, produce una política en el mundo que es diferente. Y de repente, la manera como la institución se relaciona con la evaluación que hemos hecho no es por reports o por maneras cuantificables, pero es porque estamos ahí. Y estar ahí es un montón. O sea, no sé, Ana, de repente, ¿tú qué opinas? Pero, o sea, Ampla termina haciendo los podcasts de propaganda de gasos porque Ampla está ahí y las personas de comunicación están ahí. Y de repente dicen, uy, ustedes han hecho podcast, nosotros tenemos un poquito de plata extra este mes, ¿por qué no tratamos algo nuevo? O Ampla ha hecho ahora, por ejemplo, ha curado una serie de workshops, como 8 workshops, um, donde Ampla escogió los artistas, Ampla decidió qué es lo que ellos querían hacer, y Gasper solo les ayudó a aplicar y conseguir la plata y darles el espacio, que para mí es como todos los programas de prácticas sociales deberían funcionar. O sea, que los participantes son las personas que deciden cómo va a ser el open call, que deciden quiénes son los artistas con los que quieren trabajar, que deciden los parámetros, pero eso solo es posible porque Ampla ha estado ahí y ha estado trabajando ese tiempo, y ahora hay como unas relaciones personales que existen y que han cambiado. Entonces, no sé si, Sí, si eso responde. cubre un poco. Cubre un poco, porque para mí la noción como performativa tiene que ver también con una acción que de alguna forma destituye como un lugar central, podría ser el papel de la burocracia, ¿viste? Institucional, que de alguna forma funciona, tiene un tipo de jerarquía, pero a la vez de estas formas de evaluaciones que de alguna forma aportan otra mirada política, una mirada que va más allá de lo institucional, apelan también a otro tipo de comunidades y apelan a lo que dijiste, es como una forma invisible que ocurre. Entonces, este movimiento siempre yo creo que institucionalmente hay una forma de visibilidad, pero la mayoría es como si la institución fuera un iceberg. La mayoría también ocurre como en un fondo abajo donde se producen relaciones, se producen políticas, formas de afecto, donde se recibe inclusive a las personas, al público, a las comunidades. Entonces, desde ese lugar es interesante también pensar a la institución también cómo es que opera este plano de lo invisible que yo, al inicio inclusive de las charlas de arte y educación, con Rosario planteamos, y se charló mucho también acá con Natalia, sobre la noción también de cripsis, que nos interesaba mucho, que es una de la noción que estaba trabajando mucho Rosario junto con los trabajadores como de museo, como este trabajo invisible que se hace, pero a través de esa invisibilidad que muchas veces importa poco, como que en el sentido como que uno se va camuflando, entonces no llama la atención, pero es capaz de generar políticas públicas interesantes, generar programas interesantes porque no tiene la mirada fija muchas veces institucional sobre uno. Entonces, ¿cómo puede ser quizás una debilidad, hacer de las debilidades fortalezas?
Sí, total, total. Yo creo que por eso es una de las razones porque yo creo que los departamentos educativos, por lo menos aquí en Inglaterra, son los que hacen los proyectos de arte más interesantes de todos, porque nadie los ve, nadie sabe. Por O eso. sea, hacen cosas que tú dices, ¿cómo te dejaron que hicieran eso? Esto es fantástico. Y dicen, nadie sabe. Lo dices algo y dices, ay, si ustedes hagan eso nomás, hagan eso nomás. O sea, no importa. Y entonces hacen un montón de cosas radicales y súper interesantes. Y estoy contigo, yo creo que esa transparencia y esa invisibilidad social puede ser un superpoder, puede ser tiene un potencial radical. Claro, o sea, es la misma Amplio. noción de opacidad de Glissant, o sea, es eso, o sea, trabajas con todo el contexto, pero lo transformas también desde una posibilidad en que estás camuflado. No, lo interesante es que se genere esa, digamos, esa ironía que es, bueno, eso, muchas veces esos procesos terminan de alguna manera institucionalizándose y de esa manera crean institución, o sea, en algún punto se corren los límites de la institución, pero eh, esto que decíamos también con Víctor y con Nati, que es más como hacer sin pedir tanto permiso, ¿no? Primero se hace, después se cuenta cómo fue, o sea, como que, y ahí usas la evaluación para contar cuán exitoso fue tu proyecto. Este, así que bueno, Nos pasó hace poco, en campamento de Por el verano. karaoke. tal cual. Tenemos acá algunas preguntas más, creo, ¿no, Nati? ¿Alguna? Sí, Vale, me resulta muy interesante, ¿no? Esa por ahí está sí, buena. yo creo que ya con esta cerramos porque es muy tarde allá, ¿no? Pero bueno, hay varias preguntas y agradecimientos. Irene Kerner dice, ¿cómo lidiar con la compulsión a medir en el impacto tangible? Espera, ¿cómo lidiar con la compulsión a medir el impacto del intangible? Sí. Sí, es un comentario, pero acá hay una de Vale que dice, me resulta muy interesante el proyecto y la idea de invisibilidad y la transparencia, y pide si podés, por favor, contarnos cómo podría pensarse lo invisible en el ámbito escolar. Ella trabaja en escuelas y en formación docente de artes y música. Ah, bueno, hay un proyecto artístico súper interesante de una artista que se llama Annette Krauss y se llama Hidden Curriculum. Y ella va, bueno, no sé si todavía lo hace, pero lo hacía hace tiempo, va a diferentes escuelas y a ella le interesa esa idea de ese currículo invisible que se pasa entre estudiantes, que los estudiantes tienen todo ese conocimiento que nunca es accesible a los adultos, entonces que saben. Ay, no sé, que saben que bueno, las escuelas aquí en Inglaterra también son levemente horribles, en algunas escuelas secundarias, muchas, son casi como mini prisiones las escuelas, se están volviendo, entonces tienen cámaras o tienen espacios de súper vigilancia, pero entonces los estudiantes saben dónde no te van a filmar o saben que el profesor de matemática siempre hace las últimas 3 preguntas mucho más fáciles o nunca cubre el último semestre en los exámenes. O sea, que hay todas estas cosas que me encanta, que se pasan por generaciones y generaciones de estudiantes. Um, ella trabaja con ellos, los registra, los graba y muchas veces no los enseña. O sea, parte de su trato es que eso queda documentado y no sé si hay un pacto para que a 10 años, 15 años, 20 años se pueda hacer público. O sea, ella no enseña necesariamente todo lo que sea secreto, pero yo creo que es complicado porque, bueno, yo no sé exactamente cómo funciona en Argentina, pero yo doy clase y hay una presión y una responsabilidad muy grande por cualquier tipo de información o relaciones, sí, de tipo de diálogos y eso que tienes con estudiantes. Pero de repente las cosas que pasan invisibles o transparentes dentro de la escuela pasan entre estudiantes y no necesariamente incluyen a los profesores. No sé. um, yo he entrado en problemas en mi universidad por, por mi política ser demasiado visible, por ejemplo, y cosas así. Um, entonces no sé con cuántas cosas te puedes escapar, ¿no? O puedes, pero de repente es un poco.
sí, no sé, saber darles espacio a los estudiantes de alguna forma, o sea, tratar. Hay una cosa que a mí me gusta mucho de la idea de la transparencia y de la invisibilidad, que es un poco la idea de que no todo tiene que ser compartido, de que hay una cierta postura extractivista de querer saber todo y ver todo y tener acceso a todo, y de repente parte de eso es también interiorizar eso, que uno no tiene que saber todo y ver todo, y que de repente hay maneras de darle ese espacio a otras personas, o sea, no solamente para ti, pero para otras personas. Sorry, nunca había pensado en eso, entonces mi cabeza está yendo a un montón de sitios separados, pero... A ver, gracias, genial lo que circula entre estudiantes. Dice Vale si le puedes repetir el nombre del texto de Kraus. Bueno, Cayo nos compartió unos archivos para descargar. Ah, Después, buenas tardes. ¿Hay algún link a las producciones de FOTL? Gracias, Vero Bali. Excelente la charla. Gracias, Andrea y Proa, dice María Gabriela Say. Y creo que había otra pregunta dando vuelta. Bueno, acá Estela Amendaburu dice, quizás son formalidades y además se quedan en una evaluación cuantitativa solamente y no importa una evaluación cualitativa para la mejora. Creo que ese fue un comentario ya tardío. Y bueno, creo que esas ya serían todas las preguntas. No sé si alguien quiere... acá hay otra, se acaba de agregar, Clara Tirado, dice, este diálogo me recuerda al libro del maestro ignorante de Rancière. Gracias, me dejan pensando en ese poder de lo invisible. lo que voy a poner en el chat también es el nombre del texto que tiene esa idea de lo invisible, lo transparente con la estética, que es de Tina Post. A mí me encanta, salió el año pasado, me parece lo máximo, así es... Buenísimo, Buenísimo, muchas gracias. gracias por compartir esto. Después, si quieren, lo mandamos al mail también para que les llegue este material. Y bueno, Andrea, te agradecemos muchísimo por haber participado. La verdad que nos parecía importante incluir esta cuestión de la evaluación dentro del ciclo que venimos haciendo desde el año pasado, más dedicado a arte-educación. Así que gracias, y gracias Ana también por haberte sumado y por tus aportes a la charla, un placer. Y bueno, va a quedar grabada esta conversación para quienes quieran repasar, va a estar disponible en la página de Proa y también desde nuestro Instagram de Reset. Así que bueno, muchas gracias. El próximo encuentro ya da inicio a la segunda mitad de este ciclo de charlas dedicado a curaduría expandida. Cambiamos el tema y vamos por ese lado. Así que bueno, los esperamos, vamos a estar difundiendo las próximas fechas. Gracias Y Vito, gracias Nati. gracias a todos. Y también los dejamos invitados el sábado a la inauguración de Proa. También, Exactamente. Pasamos el exactamente, chivo. sábado 29, si los que están en Buenos Aires, o los que van a estar en Buenos Aires, Espejos de México, para que vengan a visitarnos y puedan ver a Rosario y a mí en vivo. En vivo, a partir de las 5 A partir de las 17 horas. nos encuentran ahí. Sí, Bueno, Andrea y Ana, muchas gracias y Gracias. estamos en sí. contacto. muchas Estamos en gracias. contacto. Gracias, Andrea. Muchas gracias. Muchas Gracias, gracias, Ana. Andrea.